Bienvenidos sean a su canal Psicopatía, en la voz de Ivonne. Entraremos en la mente de Raúl Ociel Marroquín Reyes, alias El Sádico. Yo soñaba con una carrera mayor. Apenas iba empezando en esta y pronto evolucionaría, ascendería, tendría mejores víctimas, con más dinero. No tengo remordimientos sobre los seres queridos de mis víctimas. Nunca he pensado en ellos. De estar libre, volvería a matar, solo que refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores y no ser detenido. Entre finales del 2005 y principios del 2006, Raúl Ociel Marroquín Reyes, un asesino serial cuyas víctimas eran solo homosexuales, causó terror en la Ciudad de México. En ese entonces tenía 25 años. Era un hombre alto, delgado, de ojos claros, muy atractivo. Fue identificado popularmente como el sádico o el asesino del arco iris, debido a la extrema violencia con la que mataba a sus víctimas. Raúl Ociel Marroquín Reyes nació en Tampico, Tamaulipas, el 1 de septiembre de 1980, hijo de Roberto Marroquín y Gloria Reyes. La psicopatía es un trastorno de la personalidad. Los psicópatas son personas capaces de cometer graves agresiones sin que muestren un sentimiento de culpa. Son fríos y calculadores que cometen actos deplorables sin sentir remordimiento por ello. Los asesinos múltiples son tan atrayentes como complicados para su estudio. Desde hace décadas, la ciencia ha tratado de abordar esta temática desde diversas perspectivas, como la biología, la psicología o la sociología, tratando de identificar los factores que expliquen su existencia. Desde un enfoque policial y criminológico, se ha tratado de identificar aquellas conductas que los describen, dando lugar a distintas clasificaciones y tipologías. Aunque el término asesino en serie es el más conocido en la sociedad, las tipologías de asesinos múltiples son mucho más complejas y amplias. Ociel Marroquín, cuando era niño, sufrió maltratos por parte de su padre, quien además le inculcó un muy marcado odio hacia los homosexuales. Marroquín estudió hasta el bachillerato en su ciudad natal, luego ingresó al ejército mexicano. Fue admitido como soldado raso el 21 de enero de 1999, inscrito en el 15º Batallón de Infantería en su ciudad natal, donde alcanzó el grado de sargento segundo. Estuvo allí 4 años y 7 meses, uno de ellos como soldado en la planta del Hospital Regional Militar de Tamaulipas. Alcanzó el grado de sargento primero de Sanidad. Después de causar baja de las Fuerzas Armadas, había desarrollado un gusto insano por la violencia. Buscó trabajo, pero no lo encontró, así que decidió dedicarse al robo con violencia. La policía lo capturó durante un atraco, por lo que estuvo en prisión durante 14 meses, bajo el cargo de robo violento, desde mayo del 2004 hasta agosto del 2005. Al salir, decidió irse de Tampico para radicar en la Ciudad de México, donde inició su nueva carrera criminal. Tenía como cómplice de sus secuestros a Enrique Madrid, que lo ayudaba a someter a sus víctimas y a deshacerse de los cuerpos. Aunque el término asesino en serie es el más conocido en la sociedad, las tipologías de asesinos múltiples son mucho más complejas y amplias. La conclusión más clara es que,
De momento, sabernos mucho sobre cómo actúan y cómo son, teniendo poco conocimiento sobre el por qué lo hacen. Del FBI, Robert Reisler cuenta en su libro Asesinos en serie cómo fue en una clase en el extranjero donde acuñó el término asesino en serie. Al recordar los seriales de aventura que solía ver en la tele cuando era niño, en ellos, al final del capítulo creaba un gran suspenso que dejaba al espectador en vilo y con la necesidad de volver a ver la serie a la semana siguiente. Este autor asemeja dicha situación a la insatisfacción que queda en los asesinos en serie cuando descubren que el crimen no ha sido tan perfecto como lo habían vivido en sus fantasías. Como dice Robert, tras cada crimen, el asesino serial piensa en cosas que podían haberse hecho para que el asesinato hubiera sido más satisfactorio. Esto, entre otras cosas, lo llevará a actuar de nuevo. El modus operandi del presunto asesino serial y secuestrador Osiel Marroquín consistía en contactar a hombres jóvenes en cafés y centros nocturnos, principalmente en la zona rosa de la Ciudad de México, en donde entablaba amistad y una vez obtenido la confianza de su víctima, los invitaba a un hotel o a su departamento. En dicho lugar, Marroquín Reyes interrogaba a sus acompañantes para determinar si contaban con recursos económicos y en caso de no tenerlos, eran liberados. En cambio, los que disponían de dinero eran llevados con engaños al departamento del inculpado, donde presuntamente eran sometidos, ultrajados y asesinados. Me desplazaba a lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar, ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban. Platicábamos un rato y ya afuera, en ese mismo momento o posteriormente, los invitaba a mi departamento. Accedían. Iban por voluntad propia y en este lugar los sometía. El cautiverio de las víctimas duraba entre 5 y 7 días en el departamento de Marroquín Reyes, que era utilizado como casa de seguridad, donde además los secuestrados eran torturados y finalmente ahorcados con una soga hasta privarlos de la vida. Posteriormente, el detenido introducía los cuerpos dentro de las maletas negras que abandonaba en la vía pública. Utilizaba una llave conocida como china, que aprendí en un adiestramiento militar. Solíamos inmovilizar a nuestra víctima cuando la íbamos a ejecutar. Lo poníamos de pie, sujeto de pies y manos. Poníamos una soga alrededor de su cuello y lo levantábamos con un gancho que habilité en el departamento que renté. Lo colgábamos alrededor de 4 a 5 minutos para que falleciera. Una vez que fallecía, la víctima lo descolgábamos, lo introducía en una bolsa utilizada generalmente para basura y después en una maleta de viaje. Aunque se sospechaba que pudo haber cometido más crímenes, el sádico se le comprobaron 6 secuestros y 4 homicidios. El primero de ellos en agravio de Jonathan Razo, a quien plagió el 27 de octubre del 2005 y asesinó el 12 de noviembre de ese mismo año, después de haber pedido el rescate a sus familiares de 50,000 pesos. Abandonó el cuerpo en las maletas a los alrededores del metro Chabacano. Mi segunda víctima, a esta persona la contacté en un antro de la zona rosa. Lo invité a mi departamento y en donde, con ayuda de Juan Enrique, Madrid, lo sometí. Quedando secuestrado, contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50,000 pesos, el cual hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias. Cobramos y tardó aproximadamente una semana con nosotros en el departamento esta persona.
Posteriormente decidimos ejecutarlo y lo ahorcamos con una cuerda. Lo sacamos del departamento en una maleta y nos deshicimos del abandonándolo en un paso a desnivel en la calzada de Tlalpan, por la estación del metro Chabacán. Después de su detención, Marroquín declararía no ser homofóbico, aunque esta aseveración se contradecía por otras hechas por el homicida, en donde se refiere a los homosexuales como un mal para la sociedad. Que la razón principal de que fueran hombres homosexuales sus víctimas se debía a que estas personas eran más fáciles de plagiar. Esta fue la declaración que hizo al ser cuestionado sobre su patrón. Por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, tan solo bastaba con ir a algunos lugares que ellos frecuentaban y ellos solos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Raúl Ociel Marroquín carecía de empatía y cosificaba a las personas a su alrededor. Tras ser detenido, se le preguntó que si no se sentía mal por los familiares de las personas que asesinó, ya que obviamente les había quitado todo valor humano a sus víctimas. Y él respondió: nunca he pensado en ellos. Se mostraba reacio a someterse a las normas sociales y esto lo hace proclive a la desviación y criminalidad. Carecía de culpa y no aceptaba la responsabilidad sobre sus actos. Racionalizaba sus actos y poseía una autoestima inflada. El ejemplo más claro de esto fue al expresar que sus crímenes fueron un bien para la sociedad. Hasta le hizo un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se malee la infancia. Una de mis víctimas era portador del VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. El que él justificara sus actos como correctos nos habla de su autoestima inflada. Se veía a sí mismo como un benefactor de la sociedad. Esto indicaba también una sobrevaloración de sí mismo, narcisismo, lo que es indicio de un desarrollo psicosexual deficiente y una inmadurez del desarrollo psicoafectivo, según Robert de Keppelt y William Burnett. Un trastorno del desarrollo psicoafectivo es la principal causa de la conducta de un asesino en serie. Estas declaraciones también nos hablan de un distanciamiento de la realidad. Creía que sus actos tenían una justificación moral, aunque era plenamente consciente de las implicaciones éticas y jurídicas de sus actos. Pensaba que ante la sociedad sus delitos eran menores y hasta justificables. Según Joel Morris, este proceso, el distanciamiento de la realidad, corresponde a la primera fase de la conducta de un asesino en serie. Era proclive a las perversiones sexuales, se sentía atraído y se encontraba en constante búsqueda de emociones fuertes, lo que también, junto con la ausencia de empatía, el egocentrismo y la incapacidad de aceptar la responsabilidad de sus actos, lo hacían más proclive a la desviación, el crimen y las parafilias. Era megalómano. Su atracción patológica se aprecia claramente en la tortura que sometía a sus víctimas. Al torturar, se busca quebrar la voluntad del individuo, despojarlo de su calidad humana y así hasta tener poder absoluto sobre dicha persona. Era carismático, atractivo y manipulador. Era violento y sufría de explosiones de ira. Poseía un estilo de vida parasitario. Su carrera criminal la inició como un asaltante. Su motivación fue monetaria. También fueron detonantes para su conducta delictiva y posteriormente, de igual forma, motivado por los mismos factores, evolucionó al secuestro. Marroquín fue una de las muchas personas en México que vieron en el secuestro una actividad muy lucrativa, porque en muchos de los casos ya habían cobrado el dinero del rescate antes de asesinar a sus víctimas. Y finalmente, el homicidio, como producto de su actividad como secuestrador, obtuvo un total de 109,000 pesos.
poco más de $10,000. Los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en 3 ocasiones con un intervalo entre cada asesinato. A través de la historia se conocen una diversidad de asesinos seriales, cada cual caracterizado por un tipo de conducta durante el acto criminal. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inaptabilidad y inutilidad, algunas veces debido a humillaciones y abusos en la infancia o al apremio de la pobreza. También bajo nivel socioeconómico en edad adulta, compensando sus crímenes, y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente de venganza durante y después de cometer los delitos. El conocimiento de sus acciones aterroriza comunidades enteras y con frecuencia confunden a la policía y esto incentiva su sensación de poder. No se sabe con certeza el número de asesinos seriales que hay. En Estados Unidos se cree que el rango va de entre 150 y 350, siendo el 89% hombres y el 50% tienen motivaciones sexuales cuya fantasía va más allá de la muerte de la víctima. Cada individuo es susceptible a la agresividad, pero esto se modula por los rasgos de personalidad que presente, interviniendo así áreas cerebrales específicamente como la corteza y el sistema límbico. Marroquín fue un asesino organizado motivado por el odio y la discriminación. Todas sus víctimas fueron hombres homosexuales, por lo cual se ha convertido en un símbolo de homofobia en México. Fue arrestado por la PGR el 23 de enero del 2006 en la Ciudad de México, sin su cómplice, Juan Enrique Madrid, que él fue arrestado hasta el 2013. Mientras Raúl Ociel Marroquín fue condenado a 128 años de prisión el 4 de septiembre del 2008. Ociel Marroquín y Manuel Madrid fueron sentenciados a un total de casi 300 años de prisión. Actualmente cumple su condena en la penitenciaría del Distrito Federal de Santa Marta, Catitla, a la cual fue trasladado en el año 2010, después de haber estado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. A Marroquín le fue impuesto el Código Penal Federal aplicado en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, desde sus artículos 315, donde habla de que el homicidio, cuando es calificado y cuando se condena con premeditación, con ventaja, con alevosía y traición. Cuando existe premeditación, cuando lo piensan de manera anticipada, Raúl Ociel Marroquín, siempre que el reo cause intencionalmente una lesión y después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por asfixia, por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. En su artículo 316, si se entiende que hay ventaja, si existe una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por discriminación. Y la alevosía consiste en sorprender de manera intencional a alguien de improviso o empleando acecha u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le quiere hacer. Que se dice que se obra en traición el que no solamente emplea la alevosía, sino también la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita, que ésta debía prometerse de aquel por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra que inspire confianza. El 320, al responsable de un homicidio calificado se le impondrá de 30 a 60 años de prisión. Mi opinión jurídica es que la forma en que lograron atrapar y unirlo a los homicidios para considerarlo responsable fue que durante la investigación se captó su voz durante una llamada para pedir el dinero del rescate.
el seguimiento de las ruedas de las maletas donde acarreó el cuerpo de sus víctimas y al final llegar al departamento que rentaba, donde tenían en posesión las credenciales de identificación de las víctimas cuando fue capturado y finalmente la confesión de los homicidios y secuestros. A Osiel Marroquín Reyes se le ha determinado como un asesino confeso. Gracias por escucharme. Bienvenido a tu canal Psicopatía. Dame like, suscríbete. Nos vemos la próxima.